difícil comprender. Azul. En las cuencas. Ok. 1. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Algo que... Todo claro, profe. Está bien por ahora. Seguimos. Bien. Vamos a entrar al método sísmico. El método sísmico, estoy seguro que ustedes ya están mucho más familiarizados con eso. Hace un día o hace 2 días estuvimos hablando, sí, cuando las trampas, estuvimos hablando de los métodos sísmicos, es decir, el lunes de esta semana. Estuvimos hablando un poquito del fundamento básico de los métodos sísmicos. Vimos un poquito de lo que era las impedancias acústicas, de dónde ven esas imágenes de tipo televisor que nos permitía interpretar la geometría de los cuerpos de rocas en el subsuelo. Vale, y decíamos que era el método sísmico, ¿vale? Los métodos sísmicos, entonces, son utilizados para medir velocidades de propagación de ondas en el subsuelo, permitiendo caracterizar el subsuelo desde la superficie a centenas de metros. Dentro de la aplicación de la industria petrolera podemos mencionar determinación de la estratigrafía y la geometría del subsuelo. Fíjense que ya aquí estamos bajando la escala, estamos siendo mucho más precisos, ¿no? Estratigrafía inclusive. Y el cálculo de parámetros elácticos del subsuelo a partir de las velocidades de onda P y S. Bien, entonces ya no estamos en una escala regional como es los métodos gravimétricos, los métodos magnimétricos. Ya estamos bajando la escala, estamos permitiendo descifrar inclusive la estratigrafía. Vale, al principio, el fundamento físico del método sísmico, simplemente por repetir, pero ustedes lo conocen, si nosotros ponemos una fuente sísmica en superficie, en este caso es un Vibro 6, este caballito que está aquí es un Vibro 6, es el que yo les decía que entran, para que ellos entren, tienen el tamaño más o menos de un camión de aseo, y necesitan, digamos, una ruta para poder entrar. Este Vibro 6 tiene la particularidad de que esta planchita que está en la parte central es una plancha metálica que él puede bajar, colocar en superficie, hacer que las ruedas se despeguen de superficie y después a través de un motor específico, vale, un pistón específico, hacer que el camión vibre. Y esa es la fuente de sísmica que se utiliza. ¿Okay? Entonces esa fuente emite, vale, un frente de onda sísmico, y ese frente de onda sísmica, a medida que va atravesando las capas en el subsuelo, dependiendo de las propiedades de las mismas, puede ser que encuentre sitios donde rebote y se devuelva a superficie. Ese frente de onda, cuando rebota entonces y llega a superficie, es grabado por un equipito, en este caso que se llama geófono porque está en tierra, ¿vale? Que mide entonces el tiempo que duró esa onda desde que fue disparada en superficie hasta que llegó y fue captada en el subsuelo, y sabe cuál es la geometría que hay. Bien, entonces a través de la geometría, a través del tiempo de viaje que hizo ese frente de onda, se puede llegar a saber dónde está posicionado este punto, ¿vale? Cuáles son las propiedades medios que se atravesó. Bien, y entonces con ello tratar de hacer un modelo geológico del subsuelo, que son estas cosas que están aquí. Bien, tenemos diferentes tipos de capas, quiere decir diferentes densidades. Entonces en cada uno de esos contrastes de densidades, estos que están aquí entre la capa 1 y la capa 2, son puntos de reflexión, ¿ok? Estos son otros puntos de reflexión donde hay contraste de densidad. En el medio no pasa nada porque no hay contraste de densidad. Bien, entonces de esta manera, adquiriendo un gran número de datos y procesando este registro sísmico, que es bastante complejo de hacer, entonces se puede llegar a obtener una imagen como esta que está aquí. ¿Ok? Una imagen como esta que está aquí, que simplemente lo que nos dice es que este puntito, por lo menos esto que voy a señalar, azul, vale, en la parte de arriba estoy señalando en azul aquí para que nos guiemos, vale, nos está diciendo que ese reflector prácticamente tiene las mismas propiedades laterales y tiene abajo tiene una unidad de roca donde se genera un contraste de impedancia acústica similar en todos los puntos y aquí arriba también. Vale, entonces de alguna manera indirecta nos está hablando de la geología que hay en el subsuelo. ¿Ok? Entonces con esta imagen que ustedes ven allí, nosotros podemos interpretar qué tan deformado está el subsuelo o cuál es la geometría del subsuelo. Fíjense que aquí hay claramente una geometría
de tipo anticlinal, claramente, inclusive ustedes nunca, así nunca hayan interpretado una sísmica, saben que esto tiene una geometría de este estilo, ¿vale? Que las rocas están en la parte más central de la imagen, están más altas, en la parte lateral están más bajas, ¿okay? Formándose unos flancos de una estructura hacia acá y formando la parte central de una estructura tipo antiforme, la parte central. ¿Ok? Y después, viendo el detalle, podemos percibir de que hay zonas donde los reflectores se pierden, no tienen continuidad y son zonas asociadas a fallas, ¿ok? A fallamiento. Bien, entonces la gravimetría y la magnetometría no nos va a generar una imagen como esta. Esto solamente lo genera el método sísmico y es el método por excelencia para nosotros entonces tratar de entender cómo se disponen las capas en el subsuelo. Bien, a pesar de que no hemos hablado de eso, pero acuérdense que cada rayita de eso no es una capa, ¿ok? Cada rayita de esa representa probablemente un grupo de capas. Porque el método sísmico va a tener una resolución vertical acorde a los parámetros de la fuente que se utilizó. En la sísmica petrolera, normalmente la resolución vertical va a ir entre 80 y 120 pies. Normalmente, ¿ok? Eso quiere decir 23, 24 metros, vamos a poner 24 y 40 metros de resolución. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que cada rayita de esa que ustedes ven allí, cada colorcito que ustedes ven allí, representa 40 metros. Y en 40 metros hay más de una capa. ¿Ok? Entonces, ese es el compilado, lo que ustedes ven allí es el compilado de las densidades de una capa. Bien, si hay capas que tienen resolución menor a esto, si tienen espesor menor a 20 metros, a 30, a 40 metros, la mica no la va a detectar, no la va a ver. Bien, entonces tratamiento sísmico, aquí está un Vibro 6, un poco más, una foto de real del camioncito, fíjense. Aquí está la parte de la plata de esta platina que utiliza en la parte central. Bien, entonces una cuadrilla, esa es la palabra que está buscando. No solamente entre un Vibro 6, sino que hay que entrar una cuadrilla de Vibro 6. ¿Okay? En un levantamiento sísmico terrestre, ¿vale? En 100 continentes, aquí hay un levantamiento sísmico marino, ¿vale? También se puede hacer un levantamiento sísmico marino. En este caso se utiliza un barco, fíjense que tiene unas guayitas que están aquí, y esas líneas que están aquí van posicionadas hay una fuente en este caso, fíjense, en esta parte de aquí hay una fuente, y en las guayitas simplemente hay un posicionamiento de un hidrófono. ¿Okay? Se llama hidrófono a los oídos, ¿ok? Lo que va a grabar la señal sísmica. Acuérdense que en la Tierra se llaman geófonos y aquí se llaman hidrófonos. El método, el fundamento es exactamente lo mismo, ¿ok? Solo que hay un cuerpo de agua aquí arriba y por lo tanto cambia, hay un cuerpo de agua aquí arriba, y por lo tanto cambia la forma de adquirir el dato. ¿Okay? Bien, los métodos sísmicos, esa que yo le presenté es una imagen 2D, dos dimensiones. También podemos hacer un mallado, es decir, hacemos varias líneas de, imagínense que esta es una vista en planta ahora, esto es un mapa. Este es un mapa que tiene, no sé, 100 kilómetros. Esta es la escala. Este es un mapa, esta es una vista en planta. Ustedes hacen una línea 2 de aquí, otra línea 2 de aquí, otras dos líneas 2 de otra línea. Vale, paralelas entre sí, no así como lo estoy haciendo yo. La separación entre ellas la va a definir los objetivos que ustedes tengan. Y después hacen en otra dirección. Entonces, la adquisición de ambos datos les va a permitir ahora generar un volumen de datos en 3 dimensiones. Ahora ustedes van a tener un cubo sísmico, así, con datos en todos los puntos. Esto es un levantamiento 3D, que se hace de esta manera y se tiene un volumen de datos. Si ustedes hicieran un levantamiento 2D, un 2D simplemente es una de estas líneas. ¿Sí? Entonces van a tener datos en una sola línea de esta. Aquí. ¿Ok? En un 3D, por supuesto, entonces van a hacer análisis laterales de la trampa, van a poder identificar mejores cosas, van a poder hacer los cortes dependiendo de la herramienta que estén utilizando. Los cortes sísmicos necesarios, fíjense en este 3D que están haciendo cortes a nivel de tiempo, ¿vale?
y a nivel de posicionamiento vertical también. Bien, entonces claramente se identifican diferentes cosas, las anomalías que están identificando aquí, otras cosas en la parte central. Entonces, este es un volumen de datos bastante complicado de procesar y que se necesita unos software especializados para poder interpretarlo también. Es complicado, ¿vale? Y la interpretación requiere de mucha práctica y mucho entrenamiento para poder hacerla bien. Bien, fíjense, este es un volumen nuevamente, un cubo 3D, donde se estamos llegando a identificar las geometrías de las diferentes fallas involucradas, de los planos de falla, y los cuerpos sedimentarios en este caso, bien identificados. Entonces estamos casi que detallando todo el arreglo geométrico de las rocas y las fallas en el subsuelo. Entonces, con un 3D vamos a poder precisar mucho más. Ah, mira, me interesa esta trampa que está aquí. Vale, porque tiene cierre contra esta falla, tiene cierre contra esta falla, o sea, esta trampa está muy bien posicionada, vamos a perforar acá. ¿Okay? Mientras que esta trampa que está aquí, pareciera que el hidrocarburo no cierra, pareciera que se escapa por esta vía. ¿Okay? Es un análisis mucho más detallado. Bien, entonces un 3D, como este que está allí, la vamos a hacer, como cuesta mucho dinero, no lo vamos a hacer en la área de identificación de las zonas de interés, sino para identificar trampas, ¿okay? Y para perforar pozos. ¿Okay? Ahí es donde vamos a utilizar, vamos probablemente a adquirir un 3D y vamos a perforar, vamos a proponer propuesta. ¿Okay? Ya el 3D, como necesita una adquisición de dinero importante, una inversión de dinero importante, ¿vale? Se hace en la etapa donde ya se sabe que hay hidrocarburo en el subsuelo prácticamente. Bien, aquí siguen habiendo otras imágenes en 3 dimensiones. Este es un cubo sísmico, fíjense toda la interpretación muy bonita que hace. Con las fallas asociadas, unas fallas eléctricas, unas fallas de desplazamiento normal, ¿vale? Con diapirismo, en este caso, fíjense los diapiros de esta capa de sal que está aquí. Y están tratando de identificar dónde hay las mejores trampas de hidrocarburos. ¿Okay? Aquí hay un mapa generado en 3 dimensiones a partir de la interpretación de un cubo, de un dato sísmico 3D. ¿Vale? Donde definitivamente se interpreta que en la zona central es la zona más alta de todo el yacimiento o de todas las rocas, probablemente yacimiento, así que perforar es allí. ¿Ok? Bien, el último método que nos queda es la perforación. La perforación, que la vamos a hablar en la clase de introducción a las operaciones petroleras. Vale, simplemente mencionar que es el método válido y el método que se debe utilizar para verificar las reservas o los volúmenes de hidrocarburos que se piensen que hay en el subsuelo. No podemos hacer perforación sin antes hacer gravimetría, sin antes hacer magnetometría, sin antes analizar los datos regionales, sin antes haber identificado un área de interés, sin antes haber identificado dónde están las trampas, no podemos hacer perforación. Entonces, es una cadena concadenada, mejor dicho, de pasos, de procesos, de técnicas a aplicar en diferentes momentos. La perforación prácticamente ya es la última técnica a aplicar al momento de verificar los volúmenes de hidrocarburos. Y en ella simplemente consiste en abrir un hoyo que permita poner en contacto la superficie con lo que hay a una determinada profundidad en el subsuelo. Esa es la función de la perforación. Abrir un hoyo, que pongamos en contacto la superficie con algo que está en el subsuelo. ¿Vale? Y después hacer los procedimientos acordes, los procedimientos necesarios para que lo que esté en el subsuelo pueda fluir a superficie y pueda ser bien analizado, bien caracterizado, bien cuantificado los volúmenes y después pues, podamos proponer cuánto volumen hay abajo para que el ingeniero de yacimiento después se encargue de sacarlo de la mejor manera. ¿Okay? Hay diferentes tipos de perforación, ustedes ya lo saben cuando vimos la práctica. Podemos hacer perforación en tierra y perforación en plataforma submarina. ¿Okay? Los equipos son ligeramente diferentes. Bien, esta es la última lámina para finalizar. Para recordar entonces, ¿qué hacemos? Hay diferentes etapas. Es la etapa de identificación de áreas de interés. En esta etapa se inicia la exploración en una región. Se trata de una fase preliminar en la que se utilizan métodos indirectos como la geología de superficie, geología de campo, reconocimiento desde el aire, radares, eventos aeromagnéticos, gravimétricos, espacio, geoquímica y geofísica.
¿vale? Esta fase permite identificar áreas con características favorables a la existencia de hidrocarburos en el subsuelo, ¿vale? Lo que habíamos dicho. La etapa de detección de trampa. Cuando ya se detectó el área de interés, se procede a identificar las trampas o estructuras que pudieran contener el petróleo. Para esta fase, entonces, se utilizan métodos de física de alta tecnología, como la sísmica tridimensional, y métodos avanzados de visualización e interpretación de datos, como esas imágenes que les estuve mostrando yo ahí, ¿no? En esta etapa se definen en forma detallada las trampas de hidrocarburos y se jerarquizan según las reservas estimadas y su potencial valor económico. ¿Ve? Y en la tercera etapa queda ahora la perforación, la verificación. Cuando se han identificado los prospectos, se deciden dónde perforar los pozos, único medio seguro de comprobar si realmente hay petróleo o no. Durante esta etapa, el geólogo extrae la información de los fragmentos de roca, que es geología de pozo, cortado por las mechas, detectando estratos potencialmente productores. Estadísticamente, de cada 10 pozos exploratorios, solo 3 resultan descubridores de yacimiento. Bien, entonces este era el material que yo les había preparado. Voy a cerrar aquí y les pregunto a ustedes si tienen alguna duda, si quieren que repasemos algo de lo que vimos. ¿Saben? ¿Tienen una visión general de cuáles son los métodos de exploración y producción? ¿Saben que debemos utilizarlos o se utilizan, mejor dicho, en diferentes momentos? Cada uno tiene su objetivo particular. Cuando hacemos un ejercicio de gravimetría, ¿cuándo hacemos un ejercicio de gravimetría y modelos geológicos? Cuando estamos en una etapa que no conocemos mucho de lo que hay en el subsuelo. Ahí es donde tenemos que hacer gravimetría y modelos geológicos. Me refiero a la clase, profe. Después yo que te empecé a responder, dije, ¿será que me está preguntando esto? Me refiero a la clase. No tenemos el tiempo, Michelle, para hacerlo. Lamentablemente no tenemos el tiempo. En un régimen modular es imposible. Si ya yo los tengo saturados ustedes con cada 2 días les doy una clase nueva, cada 2 días hacen un examen, están haciendo un proyecto de investigación, están haciendo... Ya es muchísimo que ustedes hacen en un módulo. En un semestre es mucho, es diferente, mejor dicho. Tenemos más tiempo entre unidades, tenemos más tiempo de jugar y de hacer otras cositas. ¿Ok? Si ustedes se fijan en el mapa que ustedes están haciendo y lo comparan con el mapa que desarrollamos normalmente en el semestre, el mapa que están desarrollando en la práctica no tiene nada que ver con un mapa que desarrollamos en el semestre. Le pueden preguntar a cualquiera de los que hayan. Si conocen a alguno de los que vieron el semestre, los primeros estudiantes que yo tuve fue Raúl Quintero, John Ortiz, Michelle Ortiz y ¿cómo se llama esta chica? Naomi. Ellos desarrollaron un mapa durante un semestre. Les dio mucho dolor de cabeza, pero aprendieron muchísimas cosas desarrollando un mapa mucho más complejo, un mapa mucho más real y un mapa de hecho de Pungarayaco. Si yo les pongo a hacer ese mapa durante el módulo, no lo vamos a poder hacer. Vale, entonces, si les pongo a hacer un ejercicio de gravimetría, no lo vamos a poder hacer. Vale. Yo quisiera que ustedes hicieran hacer de hecho, el ejercicio de modelo del diagrama de soterramiento, estos estudiantes también lo hicieron. Y a ustedes yo se los di de manera opcional porque es que no nos da el tiempo para hacerlo. Bien. Entonces, un efecto simplemente es un impacto de la situación que estamos viviendo actualmente. Definitivamente. Si no, con mucho gusto hiciera el modelo gravimétrico y los dejara jugar a ustedes muchísimo con eso, ¿ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? De mi parte todo claro, profe. Vale, perfecto. Bien. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir en cualquier momento. Simplemente lo que quiero recordarle un poco que nos estamos acercando ya al final de la asignatura. Ok, nos queda este viernes, o sea, mañana hacemos una teoría para los que tengan dudas, los que tengan preguntas acerca de las prácticas. Vale, la práctica la mayoría la he entregado también, hay algunos otros que no.
Los que tengan dudas sobre el proyecto de investigación, alguna cosita, o sobre el tema de hoy o sobre el tema de ayer, las resolvemos. Michelle, la pregunta que me hiciste al inicio de la clase, de acerca de si todas las respuestas eran válidas, mañana en la tutoría podemos chequear todas esas respuestas si quieres, ¿vale? Hacemos esa sesión mañana. El viernes nos queda entonces una práctica. En la práctica del viernes vamos a convertir ese mapa estructural que ustedes ya presentaron en la práctica 2, vamos a pasar a convertirlo en el mapa de yacimiento. Entonces hay ciertas cositas que vamos a ir incorporando. Entonces para el viernes, por favor, si puede, impriman su mapa estructural. ¿Ok? Impriman su mapa estructural, o si lo tienen ya impreso sobre el cual trabajaron, ténganlo a mano. ¿Ok? Que vamos a trabajar un poco sobre él también. ¿Ok? Sobre ese mismo mapa para el día viernes. Luego que veamos esa práctica del día viernes, las instrucciones para convertir eso en un mapa de yacimiento, nos queda la semana que viene, nos quedan 2 unidades. La unidad 8 es cálculo de reservas de hidrocarburos, una unidad bastante divertida, y nos queda la última unidad que desarrollaremos el miércoles, la semana que viene, que es introducción a las operaciones de perforación y producción de pozos. ¿Okay? Es prácticamente cómo se perfora un pozo petrolero, también una unidad que a mí me gusta mucho. Con eso finalizaremos lo que sería el contenido teórico conceptual de la asignatura. El viernes que viene yo les daría las pautas, depende de cómo avancemos mañana, pero el viernes que viene les daría la pauta ahora para calcular las reservas sobre el mapa que ustedes generen mañana. El generen el viernes. Yo creo que el viernes de todas maneras ya podemos dar las instrucciones para generar el mapa de yacimiento y calcular las reservas, pero ahí yo veo cómo vamos avanzando. Y después, para la última semana, recuérdense que nos van a quedar entonces segunda evaluación parcial, la evaluación final, que es el proyecto de investigación. ¿Ok? Y nos va a quedar un trabajito pendiente, que es una síntesis de las estadísticas petroleras en Ecuador, que yo se las voy a asignar este viernes. ¿Ok? Se las voy a asignar este viernes, le voy a poner fecha de entrega en la última semana, la semana del 8 al 10 de marzo. Vale, eso es más o menos para que ustedes visualicen cómo vamos, qué nos queda y cómo vamos avanzando. Yo el día de hoy ya he terminado de corregir la práctica 1, ya tengo sus notas, se las voy a pasar en cuanto pueda escanear los documentos y enviarles el feedback a cada uno de ustedes. Ayer hicimos un feedback regional, una retroalimentación general, mejor dicho. Los errores siguen siendo muy parecidos a todos. Esos errores que discutimos ayer, en algunos casos se repiten en otras asignaciones. Entonces, igualmente les voy a mandar sus mapitas corregidos, pero necesito escanearlo, por lo menos tomar una foto para que ustedes vean dónde tienen los errores. Bien, entonces una vez escaneé y le envié eso, les envío el estatus de las notas hasta la práctica 1. Me falta terminar de corregir el parcial y la práctica 2 y el resumen escrito. Yo espero por lo menos avanzar en el parcial de aquí a el viernes para tener una visión de sus notas. Bien. Listo, profe, gracias. Vale, entonces, bueno, los dejo. Gracias. Chaito, pues cuídense mucho, voy a parar la grabación y nos vemos el día viernes en la práctica, ¿ok?